Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras y buenas tardes a las personas que nos siguen y que ven este programa por Onda UNED. Para la Escuela de Ciencias de la Administración es un gusto tener en esta tarde de café académico al señor José Antonio Segura, subdirector de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, quien nos va a hablar del sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional. La metodología que vamos a seguir es tener la exposición de don José Antonio y luego tendríamos un periodo de preguntas de cada uno de ustedes. Entonces, pues darle la bienvenida también a don José Antonio, el agradecimiento por estar acá y ojalá que no sea la última vez. Así que lo dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Pues para mí también es un gusto compartir esta tarde con todas y todos ustedes. Esta temática, le decía a doña Irma que hace rato no nos encontramos. Hemos compartido durante muchísimos años este tema de las pensiones del Magisterio Nacional y que desde luego sigue pues, siendo una temática vigente. Y nos daría aquí muchas horas para conversar de este tema, porque siempre ha sido una preocupación de la Junta de Pensiones, de los gobiernos sobre la administración de los regímenes del Magisterio Nacional. Así que pues con todo gusto vamos a tratar de resumir la exposición y con todo gusto pues las interrogantes que tengan, pues trataremos de explicarlas en el espacio que nos están dando. En principio, mencionar que pues, la Junta de Pensiones, que nace desde 1958, es una institución creada por la Ley 2248. Voy a tratar de hacer muy rápidamente una explicación teórica de lo que es la Junta de Pensiones. Yo sé que siempre lo comento cuando se hace algún tipo de reuniones, la gente siempre quiere saber cuándo me pensiono, con cuál régimen estoy, cuánto me falta y cuál va a ser el monto de pensión que me va a quedar. Esas 3 o 4 preguntas básicas son las que tienen las personas, pero sí es importante aprovechar este espacio para que ustedes conozcan un poco cuál es la situación actual de los regímenes que tiene el Magisterio Nacional. Y entonces, siempre me gusta abordar un poquito esa parte teórica para que pues, la logren conceptualizar. Entonces les decía que la Ley 2248, que nace en 1958, y la Junta de Pensiones se crea por esta norma, la Ley 2248, y surgen a través del tiempo 2 regímenes de pensiones, el régimen transitorio de reparto y el régimen de capitalización colectiva. El primero, el régimen transitorio de reparto, las pensiones están a cargo del Estado, es el que debe pagar las pensiones, y el régimen de capitalización colectiva, que hay una separación de estos regímenes a partir de 1992, como lo vamos a ver más adelante, y es la Junta de Pensiones la que tiene a cargo este sistema de pensiones de capitalización colectiva. La Junta de Pensiones, y esto lo aclaro porque se ha generado usualmente mucha confusión, quizá ahora pues la Junta está más visible por el régimen de capitalización colectiva, pero ha ocurrido que la Junta de Pensiones la comparan mucho con la Sociedad de Seguros de Vida, con la operadora recientemente de pensiones del Magisterio. No, la Junta de Pensiones tiene su propia autonomía, su propia regulación y está dirigida, conforme la última reforma de 1995, la Ley 7531, por 7 personas que son nombradas por las organizaciones sociales de este país. ¿Cuáles personas? Bueno, un representante de la Asociación Nacional de Educadores, un representante de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, una persona del Sindicato de Educadores Costarricenses, una persona del Colegio de Licenciados y Profesores, una persona de la Asociación de Educadores Pensionados, también las organizaciones laborales de las instituciones de educación superior, a los sindicatos de las universidades, nombran en conjunto una persona, y la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados. Estas 7 personas conforman la junta directiva de la institución y son las que se encargan como máximo cuerpo colegiado pues, de dictar las políticas de la institución, y eso expresamente está regulado en la Ley 7531 en el artículo 98 de esta norma. Y hacia abajo toda la estructura administrativa, una dirección ejecutiva que está a cargo de don Roger Porras, una subdirección ejecutiva que está a mi cargo, y 11 departamentos técnicos que hacen toda la labor que requiere una institución. Bueno, hay un departamento en el campo de las pensiones, un departamento de concesión de derechos, un departamento actuarial y los demás departamentos de soporte que son los que llevan la logística de la institución, un departamento financiero, departamento de inversiones, 11 departamentos que se encargan de la actividad institucional. Entonces, bueno,
qué ha pasado con esta situación de los sistemas de pensiones del Magisterio Nacional. Vamos a ver, para medir el tiempo. Como les mencionaba, los dos regímenes que tiene el Magisterio en este momento, regímenes de primer pilar, la Ley Marco de Pensiones de 1992, el 15 de julio de 1992, ya este problema es viejo, no es novedoso, y el Magisterio Nacional específicamente transitó por esa situación. En 1992, la Ley Marco de Pensiones intentó cerrar todos los regímenes con cargo al presupuesto nacional, los existentes en esa oportunidad, entre ellos el Magisterio Nacional, el llamado régimen viejo o régimen transitorio de reparto. Esta Ley Marco de Pensiones cerró estos regímenes especiales, repito, el de Magisterio Nacional que existía desde 1958, el llamado régimen transitorio de reparto, y por la acción de las organizaciones del Magisterio Nacional, pues se logró que no desapareciera el sistema como un todo, sino que aún así el Magisterio continuara con un régimen del primer pilar, y nace entonces el régimen de capitalización colectiva, lo mencionaba, a partir del 15 de julio de 1992. Por esa razón señalábamos anteriormente de que en el Magisterio tenemos dos regímenes de pensiones, el régimen de reparto desde 1958 y el régimen de capitalización colectiva a partir del 15 de julio de 1992. Usualmente la discusión de las pensiones se ha centrado siempre en el régimen transitorio de reparto, bueno, porque es el que está a cargo del Estado. Como lo hemos dicho constantemente, el fondo de pensiones no se creó, por las razones que fueran, no se creó, aunque los trabajadores de la educación, el patrono y el Estado tenían que hacer su aporte correspondiente, un 5% en esa oportunidad. Lo cierto es que el fondo no se creó, bueno, y el Estado a través de los años empezó a tomar decisiones de cómo resolver ese problema económico que tenía el régimen transitorio de reparto. Y eso provocó entonces, bueno, que con esta ley 2248, como les mencionaba, se crea el Fondo de Pensiones en 1958 y este régimen de reparto empezó a tener algunos problemas porque no se consolidó el fondo como tal. La ley desde 1958 le asignó al Estado esa responsabilidad de administrar el fondo, generar los recursos correspondientes para pagar las pensiones en el futuro. Lamentablemente esa función asignada en esa oportunidad no se generó y ya en los 90s, segunda mitad de los 80s, 86, 87, que el sistema ya había madurado. ¿Madurado quiénes? Ya las personas cumplían los 25 o 30 años según se requería. Si nos da tiempo más adelante vamos a verlo. Y las personas empezaron a pedir la pensión a la Junta de Pensiones, que esa era una de las funciones, y aquí hago la aclaración como les mencionaba, porque mucha gente hoy nos dice es que la Junta de Pensiones fue la que recibió todos los recursos del régimen de reparto. Y eso no es así, no. La Junta de Pensiones se creó en esa oportunidad para administrar el sistema, como digo yo, de papel en ese momento. Era declarar la pensión, decirle a don Federico, ya usted tiene el derecho a la pensión, y pasarle al Ministerio de Hacienda esa resolución para que el Ministerio de Hacienda hiciera el pago correspondiente. Esa era la función que tenía la Junta de Pensiones. Bueno, no se hizo el fondo, como les mencionaba, desde 1958, pero el grueso de las personas ya empezaron a cumplir su derecho a la pensión y en la segunda mitad de los 80s, 86, 87, se empieza a hacer una demanda importante de pensiones. Bueno, y la Junta le dice a Hacienda, ahora sí, pague las pensiones, con los requisitos y los montos que definía la ley 2248 en esa oportunidad. Se conjugan en ese momento varios factores, en los 90s, la madurez del fondo, ya venían las reformas, como les mencionaba, como la ley Marco de Pensiones, por ese peso económico que estaba teniendo los regímenes de primer pilar con cargo al presupuesto nacional, y se empezaba a gestar entonces desde ese momento, en los 90s, y bueno, y usted, doña Irma, recuerda muy bien, me refiero mucho a ella porque compartimos mucho en esas oportunidades, el que ya se empezaba a gestar en ese momento, la reforma del Estado, ¿verdad? Y uno de los pilares importantes de la reforma era meterle el bisturí a los disparadores del gasto que se llamaban en esa oportunidad, como eran los regímenes de pensiones. Y el más grande era el Magisterio Nacional y sigue siendo el más grande en este momento, en cuanto al peso económico. Entonces, estos factores se juntaron y empezaron a hacerse reformas a las leyes del Magisterio. Una de ellas, como le mencionaba, fue la Ley Marco de Pensiones, la 7302, donde se cerró dicho régimen y empezaban a surgir otros modelos. Bueno, los que hoy conocemos con las operadoras de pensiones del Magisterio Nacional, ¿verdad? Por eso aquí hacemos una distinción del régimen de reparto, régimen de capitalización en el caso del Magisterio,
ubicados en el primer pilar. Esto es un modelo que prácticamente Chile fue el que promovió ese esquema de la seguridad social, y Costa Rica lo adopta con la Ley de Protección al Trabajador y los sistemas de segundo pilar, por eso hacía la diferencia, surgen con las operadoras de pensiones ya obligatorias, ¿no? A partir del año 99 con la Ley de Protección al Trabajador. Entonces, esos cambios de modelos empezaron a gestar, y en el caso concreto del Magisterio Nacional, entonces quedan dos regímenes de primer pilar: régimen de reparto, como les explicaba, régimen de capitalización colectiva, y los sistemas de segundo pilar, que ya son obligatorios con la Ley Marco de Pensiones, ¿no? Las diferencias, como señalaba, a cargo del Estado, régimen de capitalización colectiva a cargo de la Junta de Pensiones. Como hemos dicho, bueno, aquí la Junta está haciendo y corrigiendo los errores que se pudieron haber cometido con el régimen transitorio de reparto, y este es un régimen que en este momento de capitalización colectiva es un régimen que es estable, no tiene ningún problema. Se hacen los estudios técnicos correspondientes para lograr esa estabilidad del sistema, y el problema principal se ha generado con el régimen transitorio de reparto, y que han sido todas las reformas que se han generado a través de los años, como les mencionaba, donde esas reformas, pues lamentablemente, han generado una reducción de los beneficios, y la pensión o el producto ha sido más caro, por decirlo de esa manera, mayores cotizaciones, un monto de pensión menor, y en de la Junta de Pensiones, el régimen de capitalización colectiva, pues es un régimen que dichosamente en este momento pues, tiene la estabilidad y no está presentando ningún problema, ¿no? Y son constantes los estudios que hay que estar realizando para lograr ese equilibrio actuarial, como técnicamente se le conoce. En el régimen de reparto, entonces, ¿qué circunstancias se dieron? Bueno, aquí gráficamente para que ustedes vean la fecha específica. Pero hay una de las preguntas que les mencionaba al inicio: ¿en cuál régimen estoy? Eso ha generado mucha confusión. ¿En cuál régimen estoy? Bueno, el régimen en el que están, como les mencionaba, es utilizar esta fecha del 15 de julio de 1992, que es la fecha de la Ley Marco de Pensiones, que específicamente en el régimen transitorio de reparto se cierra y nace a la vida el régimen de capitalización colectiva. Entonces, una de las preguntas que las personas tienen: ¿en cuál régimen estoy? La única fecha que debe tomarse en cuenta es la fecha de ingreso a trabajar por primera vez. Por primera vez es, si una persona empezó aquí en 1990 con un solo mes que haya dado clases, ese mes le amarra para estar en el régimen de capitalización. Si esa persona, por ejemplo, dejó de trabajar, empezó en 1990 un mes, dejó de trabajar y empezó aquí en 1993, por solo ese mes que haya trabajado antes del 15 de julio de 1992, el régimen que le corresponde es el de reparto. Si lo hizo en consecuencia después del 15 de julio de 1992, bueno, por primera vez a la educación pertenece al régimen de capitalización colectiva. ¿Por qué señalo esto? Porque la ley del 95 generó ciertos cambios, entre ellos, ahora lo vemos más adelante, poblaciones que salieron de reparto pasaron a capitalización, se incorporó un nuevo requisito que fue el de la edad. Eran personas que habían ingresado a trabajar antes del 15 de julio de 92, y la ley lo decía, pero si nacieron después del 1 de agosto de 1965, esas personas salían del régimen de reparto y pasaban al régimen de capitalización colectiva. Esos fueron cambios que se dieron en 1995, que en 1999 la ley de alguna manera corrigió una parte, y en el 2009 la ley 8721 ya generó cambios donde dejó como última referencia esta fecha para pertenecer al régimen de capitalización colectiva o al régimen transitorio de reparto. Entonces, esta es una de las preguntas: ¿en cuál, como yo digo, en cuál canasto estoy? ¿Régimen de reparto o régimen de capitalización? Bueno, literalmente la norma dice: quienes hayan empezado a laborar al magisterio por primera vez antes del 15 de julio de 1992 pertenecen al régimen transitorio de reparto, independiente de la edad, independiente si la persona trabajó un periodo acá y luego regresó, dejó y regresó. Su fecha de ingreso es, repito, la primera vez que se empezó a laborar al Magisterio Nacional. Y esta es la separación que se dio y que está vigente en este momento. Como les hemos dicho a muchas personas, la gente dice: bueno, pero es que yo empecé por ahí en 1990, dejé de trabajar, después regresé al magisterio y me pusieron a cotizar al régimen de capitalización y tengo años de estar trabajando y perteneciendo al régimen de capitalización. Esa persona está mal ubicada. Tiene que ser ubicada correctamente en el régimen de capitalización porque así lo dispone la norma.
Hay mucha gente que se queda tranquila y dice, no, yo me quedo aquí porque yo escuché que capitalización es mejor que reparto, porque no quiere la ley del 95. Bueno, la persona se llama engaño porque cuando llegue a la Junta de Pensiones, la Junta va a hacer una verificación de las cotizaciones que la persona tiene. La Junta le va a pedir información a la Contabilidad Nacional, le va a pedir información a las instituciones. En el caso de la UNED le va a pedir al patrono que nos indique los tiempos laborados y se va a hacer una verificación del tiempo real trabajado y la persona se pensionará por el régimen que efectivamente le corresponda. No se puede escoger. La persona está ubicada dependiendo de su fecha de ingreso a trabajar. Entonces, esta es una de las preguntas que usualmente nos hacen las personas. En el régimen de reparto, y esta es una, para explicarlo solo con esta gráfica, esta es una de las gráficas principales que ubican a las personas en este régimen transitorio de reparto, dependiendo de la fecha en que cumplió los requisitos. Partiendo de que las personas ya empezaron a trabajar y pertenecen al régimen transitorio de reparto, ¿cuál es la ley que les va a proteger en el régimen transitorio de reparto? La gente dice, bueno, ¿cuál me corresponde? ¿La ley vieja, la segunda ley o la ley de 1995? Eso lo tratamos de resumir en esta gráfica, porque las leyes de magisterio, como les explicaba al inicio, en el régimen transitorio de reparto, pues lamentablemente se han venido reformando, quitando beneficios, aumentando cotizaciones. ¿Por qué? Bueno, por esas razones económicas que les mencionaba, de que el Estado tiene la responsabilidad de pagar pensiones, no hay fondo, se pagan con cargo al presupuesto nacional, entonces el Estado lo que hace es reformar las normas para que la cosa les salga un poquito más barata y disminuir los beneficios, aumentó cotizaciones. En consecuencia, entonces, para tener el derecho por las leyes más viejas, que va a ser mejor, hay que cumplir ciertos requisitos. Esta gráfica explica esa parte. Y esto se da, estos derechos se dan porque también la ley se reformó en el 2006, déjenme recordar, el 11 de agosto del año 2006, con la ley 8536, que pretendió ordenar este tema de las pensiones. Y fue por una interpretación que se hizo del convenio 102 de la OIT, ¿verdad? Que también nos generó mucha discusión en esa oportunidad, esa interpretación del convenio 102, que nos llevó a la Asamblea Legislativa. Ahí estuvimos 3 años prácticamente presionando en la Asamblea para que a través de la ley 8536 se cristalizara esa interpretación que se hizo del convenio 102. Entonces, si una persona está en el régimen de reparto, esa es la primera parte, si es del régimen de reparto, ¿con cuál ley se va a pensionar esa persona? Bueno, se pensiona por la ley 2248, esta ley 2248 es la de mejor salario de los últimos 5 años, ¿verdad? Ese es el anhelo de la mayoría de las personas. Y esta ley 2248 llega hasta el 18 de mayo de 1993. ¿Por qué hasta el 18 de mayo de 1993? Bueno, porque esta ley fue derogada por esta ley 7268, fue una de las reformas que se dio en esa oportunidad en los 90s, por ese aspecto económico de que no existía fondo de pensiones, y esta ley nació el 19 de noviembre de 1991, más 18 meses, toda ley cuando se deroga tiene 18 meses más de vida adicional, para que la ley no aplique al día siguiente cuando se reforma. Y esa fecha llega entonces, en el caso de la 2248, hasta el 18 de mayo de 1993. 1991, 19 de noviembre de 91 más 18 meses, nos lleva hasta el 18 de mayo de 1993. Las personas pueden adquirir el derecho por esta norma si, solo si cumplen 20 años de laborar al Magisterio Nacional al 18 de mayo de 1993. Repito, las personas que empezaron antes del 15 de julio de 92, las personas que están en este régimen de reparto que estoy mencionando, sí, solo si cumplen 20 años. ¿Cómo lo estableció? La ley 8536. Y ese tema del convenio 102, para que ustedes todo el mundo se refiere más al convenio 102 que a la ley en sí mismo. El convenio 102 fue por una interpretación que se realizó utilizando el artículo 29 del convenio 102, que establece que si una persona reside en un país durante 20 años, adquiere derechos de ese país. En el caso del magisterio, como la ley se había reformado, surgió dichosamente una interpretación donde decía, bueno, utilicemos esos 20 años del convenio 102 para igualar ese concepto, esa interpretación, si una persona estuvo trabajando 20 años mientras estuvo viva la ley, en este caso la 2248. La sala cuarta dijo sí, que iba a ser una equiparación entre tiempo de residencia, 20 años de residencia,
y 20 años de pertenencia. Y eso la Sala Cuarta lo validó. Bueno, ahí se empezaron en el camino a generar pues algunas diferencias de criterios jurídicos entre la Procuraduría y el Ministerio de Trabajo, y finalmente la Asamblea Legislativa puso en la ley 8536 ese tema de los 20 años. Pues ya quedó en la ley establecido, así que quienes cumplan 20 años al 18 de mayo 93 a la educación adquieren el derecho por la ley 2248. ¿Cuándo se pensionan? Cuando cumpla el requisito de los 30 años, que es lo que establece la ley 2248. Ese restante de 10 años, ¿cómo se conforman? Puede ser más, 10 años más en educación, 10 años en empresa privada o 10 años en el sector público. Es decir, que la llave para pertenecer a la 2248 es tener 20 años a esta fecha. Ese es el punto medular. Y esto tiene otro tipo de beneficios ahí que más adelante, si me lo consultan por el tiempo, con todo gusto lo aclaramos. Pero para efectos de pertenencia, este es el tema fundamental. 20 años a esta fecha. ¿Qué pasa si una persona no cumple los 20 años y tiene, son 19 y 6, eso se redondea a 20, ¿verdad? Quienes cumplan 19 y 6 a esta fecha, que valen a 20, tienen este derecho. ¿Qué pasa si alguien tiene 19 años y 5 meses? Bueno, ya lamentablemente no se pensionó por la ley 2248. Mismo análisis se hace con la ley 7268, que llega hasta el 13 de enero de 1997. 13 de julio de 95, recuerdan, los que más añitos tienen de trabajar, la famosa huelga. 13 de julio de 1995, más los 18 meses, nos lleva a esta fecha, 13 de enero de 1997, que no ha variado, esa fecha permanece. Y entonces, quienes ya no se pensionen por esta ley, que daba el mejor salario en los últimos 5 años, tienen la opción de pensionarse por la 7268 si cumplen 19 años y 6 meses a este momento, al 13 de enero de 1997. Igual, si aquí demuestran 19 años y 5 meses, ya no se pensiona por la 7268. Esta ley lo que da literalmente es el promedio de los 12 mejores salarios de los últimos 2 años. Eso más o menos viene dando un 90-92% del salario que la persona tenga en educación. Y los restantes 10, si alguien cumple los 19 y 6 a esta fecha, los restantes 10 para llegar a 30 se conforman más educación o sector público o sector privado. Eso igual se reconoce. Los mínimos de pertenencia son de 20 años en las dos leyes. ¿Qué pasa si alguien no cumple entonces los 19 y 6 a esta fecha? Bueno, lamentablemente, y digo lamentablemente porque los cambios fueron muy drásticos en 1995 con respecto a los beneficios que se tenían por estas dos leyes, porque eran 30 años de servicio, aquí el mejor salario, aquí 30 años de servicio, y el promedio de los 12 mejores salarios, repito, quedaba como 92%, 90-92%, aquí las cosas cambiaron de manera drástica. Si no llega a los 19 y 6, tiene que pensionarse por la 7531, y la 7531, ¿qué beneficios da? En régimen transitorio de reparto, ya no son 30 años, son 400 cotizaciones, que equivalen a 33 años, 33.3 años de servicio al Magisterio Nacional, ¿no? O sea, ya la ley aumentó 3 años más, y el monto de la pensión ya no va a ser ni el 100% ni el 92%, sino que actualmente la ley lo que refiere es más o menos un 64% del salario que se esté obteniendo en educación. ¿Cómo se obtiene? La ley lo que dice es el promedio, los 32 mejores salarios de los últimos 60, de eso el 80%. Mucha gente se confunde diciendo que es el 80% del salario. No, es el 80% del salario de referencia. ¿Cuál es el salario de referencia? El promedio de los 32 mejores salarios de los últimos 5 años. Eso más o menos da un 64% del salario. Entonces vean el cambio importante que se está dando con respecto a las leyes iniciales, es decir, que a partir de 1995, pues lamentablemente hay un cambio drástico en cuanto a los montos de pensión. ¿Qué pasa? Me decía el compañero, don Federico, que uno de los temas eran los trasladados a la caja. ¿Qué pasa si alguien, porque la ley de 1995 abrió la posibilidad para que las personas que estaban en el régimen de reparto o capitalización se fueran a la caja costarricense sin regreso? Y eso permanece actualmente en la ley. ¿Qué pasa si una persona de estas se fue a la Caja Costarricense del Seguro Social y no llegó a los 20 años? Ya no puede pensionarse por la ley 7531 porque se fue a la Caja Costarricense. Tiene que hacerlo por la Caja. La única manera de pensionarse, habiendo sido a la Caja Costarricense, es que cumpla los 20 años a esta fecha. Y eso quedó claramente establecido
en esta ley 8536. Si alguien se fue a la caja, por ejemplo, en 1996, no importa que a ese momento no tuviese los 20 años. Lo importante es tener los 20 años al 13 de enero de 97. Eso le rescata para darle una pensión por el magisterio, aunque se haya ido a la caja, ¿verdad? Ese es uno de los temas principales. Si no cumplió los 20 años aquí, o los 19 y 6, en tanto no se reforme la ley, lamentablemente no hay otra oportunidad legal para regresar al magisterio. Hay una asamblea legislativa, hay un proyecto que ha tenido mucha discusión. Me parece estar recordando las discusiones del año 95, cuando pasaba esta ley del 95, porque el tema se las trae, y ese proyecto es el 17.561, que permite precisamente que las personas puedan retornar al magisterio. Y el proyecto ahí tiene algunas discusiones económicas, bueno, por el impacto que eso tiene, y ahí está pegado. Desde el año 2009 entró a la Comisión Plena Primera, ahí está en discusión, y pues no hemos logrado todavía que el proyecto se apruebe, y lo que pretende es precisamente que las personas que se trasladaron a la caja tengan la oportunidad de retornar al Magisterio Nacional, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo que se refiere al régimen transitorio de reparto. Más adelante hay una presentación, están ya los detalles de cada una de las leyes, pero esta gráfica resume prácticamente la esencia de las 3 leyes del régimen de reparto. En régimen de capitalización colectiva, para explicarles rápidamente, aquí ustedes pueden ver los alcances de cada una de esas leyes, que es lo que les acabo de comentar en esa gráfica. En el régimen de capitalización colectiva, como les mencionaba, la que está a cargo de la Junta de Pensiones, es la institución, la Junta de Pensiones, la que administra este régimen, y pues dichosamente en este momento algunos datos para que ustedes vean las dimensiones de este fondo. En este momento existen alrededor de 80.000 personas del régimen de capitalización colectiva, es decir, que empezaron después del 15 de julio de 1992, que son trabajadores de la educación. ¿Y cuánto dinero? Esto ha crecido ya un poquito, pero alrededor de 1.3 billones de colones. Eso es mucho dinero el que se tiene acumulado. Bueno, ojalá cuando se hizo en 1958 con el régimen de reparto a cargo del Estado se hubiese conformado esa reserva. Bueno, no se hizo por las razones que comentábamos, y la cantidad de pensionados en este momento ronda las 900 personas. Es un régimen joven, nace en 1992, vean que la salida de recursos es muy baja, evidentemente, porque todavía las personas no han cumplido los requisitos. Este régimen requiere, aquí sí hay edad, en el régimen de reparto no hay requisitos de edad, hay una opción de edad, que son 60 años y 20 de servicio, pero no es un régimen de edad. Este sí tiene un requisito de edad, y en este momento el requisito de este régimen, aquí lo podemos ver, es de 55 años de edad y 396 cuotas, que son 33 años de servicio. Esos son los requisitos fundamentales de este sistema. Las cotizaciones de este régimen es un 8% el trabajador, un 6,75% el patrono, un 0,58% el Estado, y este 15% aproximadamente de cotización es el que la Junta tiene que recibir, administrar, capitalizar, invertir. Y como nos han dicho algunas personas, si la cosa va bien, pues la Junta se lleva los aplausos, y si la cosa va mal, las huelgas se las hacen a la Junta de Pensiones, porque la Junta es la responsable de administrar este régimen, como les mencionaba. Desde luego con la supervisión de la superintendencia, ¿verdad? La Junta no es que tiene la autonomía, sino que se hace bajo los lineamientos que establezca la superintendencia de pensiones, pero la Junta tiene la obligación de administrar el fondo y pagar las pensiones en el momento que se adquieran el derecho. El monto de la pensión, 60% del salario promedio por las primeras 240 cuotas, más un 0,1% del salario por cada cuota adicional. Aquí hay una diferencia sustancial. Ustedes vieron que en el régimen de reparto, con las 3 leyes, es o el mejor salario, o el salario promedio de los últimos 12, o el promedio de los 32 últimos mejores salarios con la ley 7531. Con este sistema se toman en cuenta todas las cotizaciones que la persona ha reportado, ¿verdad? Aquí no se toma solo un sector, sino todas las cotizaciones, ¿verdad? Se traen a valor presente. O sea, ¿cuánto significan hoy los 100 colones que ganaba yo hace 20 años? Se obtiene ese promedio y con base en eso se saca el monto de la pensión, repito, por los primeros 20 años, el 60% y después una bonificación de 1,1% por cada cuota adicional, ¿verdad? Entonces, aquí no ocurre como pasaba en el régimen de reparto, ¿verdad? Que de un momento a otro una persona
y obtenía un salario alto, y ese salario es el que se le otorgaba, si hubiera la 2248, se le otorgaba como pensión. Aquí todo lo que ingrese en la relación laboral, pues se va a tomar en cuenta. Esto esencialmente es el régimen de capitalización colectiva, en cuanto al perfil de beneficios. La Junta en este momento está pues tramitando ahí algunas iniciativas, porque este es un sistema, repito, que depende de las condiciones de mercado. La Junta tiene que obtener mínimos de rendimiento, la tasa real que el régimen debe tener, ronda el 5.30% de tasa real que el régimen debe tener. Y este sistema es importante, y lo señalamos con toda la transparencia también para que las personas estén tranquilas. Hasta el momento, todas las organizaciones que les mencionaba anteriormente y la Junta de Pensiones no han visualizado aumentar edades o bajar los montos de pensión o alguna afectación al trabajador. Bueno, y eso para pues, asegurarle a los trabajadores que no va a estarse haciendo incrementos en perjuicio. Y eso lo han reafirmado las organizaciones del Magisterio Nacional y la Junta de Pensiones. ¿Qué nos queda entonces como institución, como administradores de este fondo? Bueno, hacer el esfuerzo para que los rendimientos de este fondo sean los suficientes y necesarios para poder pagar las pensiones. Por esa razón es que nosotros en este momento tenemos en la Asamblea Legislativa un proyecto, dos, pero uno de ellos relevante, para utilizar los recursos del régimen de capitalización colectiva en el desarrollo de este país. Por ejemplo, en este momento la ley lamentablemente pues, nos exige pues, inversión. Le dimos vuelta porque en el 2009, en el 95, la ley nos indicaba que nosotros estábamos obligados a invertir de ese 1.3 billones de colones, a invertir el 70% en el Estado. Pero ustedes saben que eso es para financiar el déficit del Estado. En el 2009 logramos darle vuelta a esa fórmula con la ley 8721, y ahora nosotros por ley estamos obligados a invertir solo el 30% en el Estado y el 70% en sector privado. Bueno, por eso en realidad es una falacia, porque el mercado no ofrece las condiciones para poder ejecutar lo que la norma dice. En este momento nosotros tenemos porcentajes del 85-90% prácticamente de los recursos invertidos en el Estado. Y eso, así lo ha dicho la SUPEN, pues hay una concentración de los recursos en el Estado que vuelve peligrosa la administración, no solo del régimen de capitalización, también las operadoras de pensiones que están transitando, la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, nosotros tenemos un proyecto en la Asamblea Legislativa, el 18.888, y el cual pretende, entre otras cosas, fortalecer a la Junta, darle un poquito más de herramientas jurídicas para evitar la evasión y la morosidad y todo ese tipo de cosas, que es uno de los pilares fundamentales para fortalecer un régimen de pensiones, pero también la esencia del proyecto es invertir los recursos del régimen de capitalización en opciones más allá de las que tenemos en este momento, ¿verdad? Este país necesita pues, desarrollarse, obra pública, edificaciones, la universidad estatal ocupa recursos para crecer, así las instituciones de educación superior, desarrollo de obra pública en este país. Bueno, la idea es poner a disposición estos recursos para que puedan ser utilizados y el país crezca. No solo los recursos de la Junta, las operadoras de pensiones, la misma Caja Costarricense del Seguro Social, pero como lo hemos dicho muchas veces a las personas, no es colocarlos por colocarlos, es el fin último, fortalecer el régimen de capitalización colectiva para que no ocurra lo que pasó con el régimen transitorio de reparto, que hoy se está pues, sufriendo y la preocupación de todos los pensionados y los que quedan por pensionarse, de que al ser con cargo al presupuesto nacional, uno no sabe en el futuro, esto tiene un peso importante en las finanzas públicas, no por responsabilidad del magisterio, eso siempre lo hemos señalado, porque los trabajadores y el Estado y el patrono hicieron su cotización, en el fondo no se conformó, pero bueno, lo cierto es que hoy no hay fondo, está con cargo al presupuesto nacional y el Estado tiene que buscar la solución al pago de esas pensiones. Por esa razón es que no queremos que al régimen de capitalización le ocurra algo parecido y estamos buscando alternativas para que el régimen se fortalezca, no vaya a tener ningún problema y hacerle frente al pago de las pensiones con la responsabilidad que la ley nos asignó desde 1995. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los retos que tiene la Junta de Pensiones, como les mencionaba? Bueno, uno de ellos es garantizar, a pesar de que, como les decía, el régimen transitorio de reparto está a cargo del Estado, pero como labor de organizaciones y como Junta de Pensiones, administradora del fondo, de los derechos, pues procurar que en el régimen transitorio de reparto exista
el contenido necesario para hacerle frente al pago de las pensiones y garantizarnos que el Estado pues, no vaya a decir en algún momento no tengo plata para pagar las pensiones de los trabajadores de la educación pensionados en el régimen transitorio de reparto. Desde luego la sostenibilidad del régimen de capitalización colectiva, logrando las tasas reales que los estudios técnicos actuariales nos exigen para que el régimen se mantenga y podamos hacerle frente al pago de las pensiones futuras. Desde luego que nuestra función no es solo pagar pensiones, sino también mejorar la calidad de vida de nuestra membresía. De hecho, la Junta en este momento tiene un programa de prestaciones sociales que tiende hacia eso, a mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores y pensionados del Magisterio Nacional y contribuir al desarrollo del país a través de este proyecto 18.888 con los recursos que tiene el Magisterio Nacional en este momento a disposición para pagar pensiones, pero que a su vez deben generar los rendimientos necesarios para pagar las pensiones, pero que a su vez podamos contribuir con el pago de las pensiones de los trabajadores de la educación pertenecientes al régimen de capitalización colectiva. Esa sería mi participación. Dejamos el espacio para las preguntas, doña Irma. Bueno, muchas gracias, don José Antonio. Vamos a tener un espacio de preguntas, tal vez algunas, 3, 4 en este momento, y luego terminaríamos la grabación y podemos compartir un ratito más con don José Antonio, tal vez para, de repente, preguntas específicas que, como él dice, ¿verdad?, de repente surgen. Entonces, compañeros, compañeras, consultas, sugerencias, don Federico. Con respecto al proyecto 18.888, yo he escuchado de varios administradores de carteras de pensión, tanto complementarias como en otros casos, que el interés principal es utilizar esos recursos para el financiamiento de la obra pública. Mi pregunta gira en torno a si el riesgo en el que estaría incurriendo medido es menor al riesgo que implica colocar esos dineros en certificados del gobierno, ¿verdad?, en títulos de propiedad y todo ese tipo de instrumentos. Mi preocupación surge porque siempre se percibe que se puede financiar una gran cantidad de proyectos con estos dineros. Pero si yo observo, por ejemplo, lo que sucedió en España, de que hubo una explosión en bienes raíces y se construyó una gran cantidad de proyectos inmobiliarios, y después estos se vinieron al suelo, ¿qué garantiza que no pueda suceder lo mismo? Y nosotros podríamos estar financiando indirectamente una burbuja. Igual sucedió en Estados Unidos. Entonces mi pregunta gira en torno a eso, ¿verdad? Porque el Estado es soberano y puede garantizar el pago siempre de su deuda pública, mientras que en este caso no sé cómo funcionaría y el riesgo que implicaría, ¿verdad? Gracias. Sí, una pregunta de examen, esa siempre, y es la preocupación desde luego, y por eso lo señalamos con toda la transparencia como Junta de Pensiones. En este momento ya la Junta hace inversiones de esa naturaleza. Por ejemplo, nosotros tenemos inversiones en estas hidroeléctricas Carrillo Blanco, ¿verdad? Y obviamente el tema de los riesgos siempre es la preocupación. La misma superintendencia ha señalado el riesgo de concentración en este momento en el sector público y nos ha pedido, pero bueno, otros nos piden que diversifiquemos, pero no nos están dando las opciones legales. Desde luego en la Asamblea Legislativa esas preocupaciones se han mostrado de los riesgos y nosotros lo que hemos dicho en la Junta no es que el día de mañana aparece una carretera y la Junta se va a meter a explorar, no, obviamente que el proyecto hay que diseñarlo, medir los riesgos. La Junta en este momento tiene estructuras internas y hay que fortalecerlas si este proyecto logra aprobarse para tratar de reducir esos riesgos. Yo no podría asegurarte que en un futuro, como está ocurriendo con el régimen de reparto, ¿verdad?, que es un peso económico importante, el Estado va a decir, yo pongo siempre un ejemplo drástico, ojalá no ocurra, la madurez del fondo de pensiones es paulatina, la salida de recursos para ir pagando las pensiones es paulatina. Uno puede proyectar con base en el comportamiento estadístico, bueno, que cada año se van a ir pensionando 100 personas, 200 personas, pero bueno, no puede asegurar que el día de mañana por una catástrofe, por ejemplo, tengamos que salir corriendo a pensionar 5.000 personas. ¿Qué pasa si en este momento hay que resolver un problema de esos, donde tengamos que pagar una cantidad más allá de la programada, por cualquier evento natural?
de la Junta le tiene que ir a decir al Ministerio de Hacienda, mira, ocupo 200.000 millones de colones para pagar esas pensiones mañana. Desde luego que el Ministerio de Hacienda no tiene esa plata ahí líquida para poder decirle a la Junta, tome. Hay un riesgo de concentración muy altísimo. Entonces, evitar eso, pienso yo que es más peligroso tenerlo de esa manera que incursionar en el desarrollo de este país, con obras, desde luego, repito, minimizando los riesgos, que no es explorar nada nuevo. Chile, por ejemplo, ustedes van a Chile y las carreteras las han desarrollado de igual manera. Canadá, inclusive tiene invertidos recursos de pensiones aquí en el aeropuerto de Liberia. Ya hay ejemplos. Bueno, Costa Rica está en un debate, y eso hay que reconocerlo, en la Asamblea Legislativa sí se ha generado esa discusión, ¿verdad? De la seguridad, las fracciones legislativas nos han dicho, de la seguridad de los fondos en las inversiones. Bueno, uno tiene que plantearse si efectivamente va a invertir a la ligera sin valorar los riesgos, cosa que no va a ocurrir, desde luego, repito, porque ya nosotros hacemos inversiones no directamente, pero tenemos instrumentos en estos proyectos, ¿verdad? Entonces, es un tema que hay que discutirlo, pero sí el objetivo principal, desde luego, no es arriesgar los recursos, es controlar los riesgos, ¿verdad? Evitarlo. Yo pregunto, ¿la 27 fue un mal negocio? Allá en Limón, con APM, es un mal negocio, ¿verdad? Entonces, bueno, no, por eso te digo, lo importante, uno no puede decir que todos son malos o que todos son buenos. Lo importante es que en el momento que ocurre el proyecto, hay que evaluarlo, analizarlo y valorarlo. La Junta no va a ir a invertir de la noche a la mañana si no está valorando los riesgos que correspondan. Pero lo importante es tener las opciones. Si el país tiene recursos acumulados en la Junta, operadoras, la caja, que pueden ser utilizados de manera adecuada. Yo comparto con vos eso, es la misma preocupación. Desde luego, no estamos evadiendo esa preocupación, no, es una preocupación real que le hemos tratado de... Y el asunto es tener opciones, ¿verdad? Es tener las opciones. No es que se van a utilizar mañana, no es tener las opciones. Si las opciones se valoran, se analizan y si corresponde, pues en buena hora. Y si no, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Sí, sí. Perdona, ve por ejemplo esa parte, el proyecto tiene una opción, como opción. Claro, claro. Ujú. Sí, que a los fondos le afectó de una manera muy fuerte. Sí, 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 sí. Ujú, ujú. Sí, sí. Mencionaba la inversión en el exterior. En el proyecto, si ustedes lo leen en este momento, tiene la opción de invertir en el exterior. Ya hay un mandato de las organizaciones y la Junta lo ve de esa manera, de que no va, y ustedes ven la ley en este momento, la inversión en el exterior está fuera de las posibilidades, ¿verdad? En el proyecto está en este momento, si ustedes lo buscan, lo leen, pero ya hay una moción presentada en la Comisión de Hacendarios, que es donde se está discutiendo el tema, para no invertir en el exterior. Y la ley actual tiene esa prohibición, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Bueno, buenas tardes. Jorge Castillo, del programa del Diplomado en Administración de Empresas. Yo soy una de las víctimas que nos trasladamos a la caja, desgraciadamente. Usted casi contestó que hay un proyecto en la Asamblea que está prácticamente archivado o quién sabe qué va a pasar.
Pero de acuerdo a su experiencia y tal vez lo que usted puede saber en este momento, que tal vez sepa más que nosotros en ese caso, ¿habrá algún portillo, habrá alguna posibilidad a mediano plazo? Porque digamos, yo quedé como en el sándwich porque yo entré en agosto del 82. Imagínense que estaría digamos en la segunda ley si pudiera digamos trasladarme con el 92%, ¿verdad? Pero quedé como en el limbo. Y así más de una persona o miles de personas que estamos cruzando los dedos para ver algún tipo de posibilidad. Se hacen manifestaciones, hay comunicados en la prensa, pero sin embargo todo puras nebulosas y puras signos de pregunta. Entonces, para ver si usted podría ampliar un poquito el asunto. Sí, este tema de los traslados a la caja ha sido bastante complicado en la Asamblea Legislativa y todo redunda en el costo fiscal que tiene este proyecto. El proyecto ingresa, como les mencionaba, en junio de 2009 a la Asamblea Legislativa, pasó ahí a una comisión plena, la plena primera, que es donde está en discusión, y aprovecho para hacer la aclaración porque es importante, que es lo que hemos tratado de informar en la Junta y las organizaciones. Todas esas organizaciones que yo les mencionaba han conformado un brazo político que se llama el Foro de Presidentes, por si han visto algunas publicaciones con ese título. Ese Foro de Presidentes y Secretarios Generales son todas las organizaciones representadas en la Junta que se unen, no tienen ninguna figura jurídica, simplemente se unen para políticamente impulsar este tipo de iniciativas en la Asamblea Legislativa o la defensa que corresponda. Entonces, para que ustedes conceptualicen el nombre de Foro de Presidentes y Secretarios Generales. Y el proyecto se presentó a la Asamblea Legislativa, logramos que se delegara a la Comisión Plena Primera. Cuando ingresó el proyecto pretendía que regresaran todas las personas que se trasladaron. ¿Cuántas eran todas las personas? Después de la depuración de datos fueron 3.800 personas las que ya quedaron, porque algunas entraron por este tema del convenio 102, otra gente ya se ha pensionado por la Caja Costarricense, entonces finalmente queda un grupo de 3.800 personas potenciales beneficiarios, porque alguna gente nos ha dicho, no, a mí no me interesa, no me conviene, ya yo estoy más cerca de la Caja y me va a salir, pagar la diferencia de cotización me va a salir más caro, entonces prefiero quedarme por la Caja. Entonces son potenciales 3.800, que puede ser una cantidad mucho menor de las estimaciones que hemos hecho nosotros. Pero en la plena empezaron con toda la discusión de cuánto costaba el bendito proyecto. Al fin y al cabo los diputados preguntan cuánto cuesta el asunto. La Caja inicialmente y el Ministerio de Hacienda hicieron una estimación de 8.000 personas, barrieron los datos de gente ya pensionada o gente que estaba en capitalización, a ellos les salieron 8.000 personas en esa oportunidad y dijeron que el proyecto tenía un costo de 414.000 millones de colones. Es un plan fiscal. Desde luego que con esos datos los diputados dijeron, no, esto es inviable, jamás, esto no se puede, es un plan fiscal. Ahí empezamos una discusión con Hacienda y la Caja Costarricense, finalmente llegamos a depurar los datos en 3.800, como les mencionaba, y el Ministerio de Hacienda sí señaló que esa población más o menos tenía un costo hasta que se pensione la última persona, ¿verdad? No es un costo inmediato, diferido, más o menos de 201.000 millones de colones. Igual sigue siendo una cantidad importante de recursos. Entonces los diputados han dicho que no, que ellos pues, no van a de momento aprobar nada porque tiene un impacto fiscal. La Caja dijo en su oportunidad que el costo para ellos era sacar las cotizaciones de cerca de 90.000 millones de colones. Diputados que estaban a favor del proyecto cambiaron su posición, dijeron que no, que ellos no van a afectar a la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, con base en esos datos finales, de un costo de 201.000 millones de colones, el proyecto se paralizó, se entrabó, y menciono nombres porque eso ha sido público. Don Otto Guevara en algún momento le metió una vocación, o sea, una vocación es sacarlo de la plena para devolverlo al plenario, pero esas cosas procedimentalmente no ocurren tan fácil porque una moción de avocación tiene que ser votada por 38 diputados y unir 38 diputados en este momento no se va a lograr. Entonces la vocación lo que hace es paralizar el proyecto. Esa es una técnica que utilizan los diputados para paralizar los proyectos. Bueno, don Otto Guevara le metió una vocación, entonces frenó el proyecto, la presidencia de la plena dijo, si están abocados no vamos a discutir el proyecto. Bueno, y ahí lo tuvo bastantes meses, abocado el proyecto, se venció la vocación, don Otto dijo, yo quiero actualizar los datos para que cada diputado tome la decisión que corresponda, Hacienda dijo son 201.000 millones de colones, con eso le echó tierra, y recientemente un diputado del PAC le metió otra moción de abocación
y lo tiene paralizado en este momento. Entonces la plena no lo está discutiendo porque está la vocación y además la preocupación, y ya recibimos una respuesta de una diputada del PAC donde dijo, no, es que si no nos dicen de dónde obtener los recursos, pues no vamos a aprobar absolutamente nada, porque Casa Presidencial les ha dado la... Sí, Casa Presidencial les ha dado la orden de que no se puede aprobar hasta tanto no tenga el financiamiento, ¿verdad? Ese es el tema medular. Si hay alguna otra consulta, observación, si nos dejamos la última, don Milton, para hacer el cierre, y después continuamos, tomamos cafecito y continuamos con la conversación. Muchas gracias. Milton Mureña, de Programa de Contaduría. Una consulta, la gente que está en el régimen de reparto, que ha tenido modificaciones, esas modificaciones, si se dan a futuro, afectarían a los que no están pensionados, o a los que están pensionados puede afectar también. Gracias. Es una muy buena pregunta porque la pensión así lo ha definido la Sala Constitucional, que la pensión es una expectativa de derecho. ¿Qué significa ese tema de una expectativa de derecho? Que si yo me inicié a trabajar, por ejemplo, con la ley 2248, en 1980, 1990, en vigencia de la 2248, uno esperaría que cuando se pensione, me pensione con la ley 2248, porque esa es una de las tesis que han defendido muchas personas, pero no ocurre así. La Sala Constitucional lo que ha dicho es que es una expectativa de derecho y eso significa que yo me pensiono con el régimen que está vigente al momento en que yo cumplo los requisitos. ¿Cómo lo vemos en el caso del Magisterio Nacional? Es esto, que si yo cumplo los requisitos al 18 de mayo 93, eso ya es un derecho adquirido, una situación jurídica consolidada, ha dicho la Sala Constitucional, que aunque cambie en el futuro, además, veámoslo acá, por ejemplo, ¿verdad? Si alguien cumple 20 años a este momento, vos cumplís los 20 años a este momento de trabajar al magisterio, vean que cambió la ley, cambió en el 95, pero prevalece el derecho de la 2248. Entonces, con la normativa vigente, yo hago el análisis y veo si cumplo los requisitos, cuáles son los requisitos en este momento que están imperando. La 8536 con los 20 años. Puede ser que hoy esta ley del 95, la 7531, surja una ley y que cambie las cosas de a quiénes les va a cambiar. A las personas que están con la ley 7531. ¿Por qué? Porque los que están con la 22, si ya cumplieron a esta fecha o a esta fecha, van a mantener el derecho. Uno esperaría que si esta ley cambia, el principio de los 20 años posiblemente se mantenga. Pero los 20 años ¿a dónde? Bueno, si la ley cambia en el 2016, serían quienes tengan 240 cuotas del 2016 o más los 18 meses hacia atrás, ¿verdad? Pero sí pueden ir cambiando en el tiempo. Entonces, si la ley cambia en el 2016 y vos tenés 18 años, pues te va a cobijar la ley que viene. Pero si hay un principio de derecho adquirido, y es precisamente en el magisterio el derecho adquirido es 20 años. Una opción que no les mencionaba, aquí están en la 2248, que no se la mencioné, pero es importante. La ley, como les decía, ninguna de las leyes del régimen de reparto tiene requisito de edad, pero hay opciones de edad. Y en estas tres leyes existe la opción de 60 años de edad. La ley 2248 tiene un requisito mínimo de 10 años de servicio al Magisterio Nacional. O sea, la ley original tiene un requisito mínimo de 10 años al Magisterio Nacional. Yo puedo completar los 30 con 10 en magisterio, 10 en empresa privada y 10 en el sector público. Pero para tener esa figura, yo los 30 años debo cumplirlos al 93. Si ya los 30 años no los cumplí al 93, entro con la regla de los 20. En el caso de la 2248 hay un requisito mínimo de 10 años. Si se cumplen al 18 de mayo 93, los 10 años, y hoy tengo los 60 de edad, me pensiono con la 2248. Esa es la única forma de pensionarse con la 2248, si no tengo los 30 y los 20 que se establecen acá, y que no se haya trasladado a la caja costarricense. Esa tesis ya la ha avalado, el cumplir los 10 años al 93 y los 60 hoy, esa tesis ya la han avalado los tribunales, un tribunal de trabajo que existía anteriormente y un tribunal actual de la seguridad social, porque ese tribunal cambió,
Es la única opción. También está con la ley 7268, 60 y 20, ya aquí no son 10, sino 20 aquí a esta fecha, y 60 de edad me da el mismo derecho que el 92% de la 72. O inclusive la última ley. O sea, si no tengo las 400 cuotas y tengo 60 de edad y 20 años de servicio y no me fui a la caja, me puedo pensionar por la 7531. Exactamente. Bueno, compañeros, compañeras, vamos a cerrar hasta acá la grabación. Darle las gracias a ustedes por estar acá presentes, a don José Antonio. Y podemos seguir haciendo consultas. Yo creo que esta es una temática que efectivamente a algunos compañeros les interesa demasiado, pero yo creo que a todos nos debe interesar. Inclusive el mismo proyecto que mencionaba don José Antonio y lo que mencionaba el compañero Federico, porque realmente en los regímenes de pensiones, y bueno, en algún momento que hemos compartido con José Antonio, igual se veían en algunos países de Sudamérica precisamente el problema de invertir en obra pública. A veces depende de esos riesgos, que sí hay que tener una calibración efectivamente fina de esos riesgos, porque en algunos países pasó que se invirtió en obra y cuando se llegaron a pagar las pensiones no se pudo recuperar el dinero, y a la gente lo más que le podían decir es, bueno, le damos un apartamento de un edificio o le damos esto, pero no el dinero en efectivo. Y lamentablemente, pues seres vivos necesitamos en este momento dinero en efectivo para pagar nuestras necesidades. Entonces, efectivamente, porque eso ocurrió, eso ha ocurrido bueno, en Chile, en los países suramericanos. Muchas de las reformas que se impulsaron, que bueno, fueron impulsadas obviamente Fondo Monetario, Banco Mundial y otros, pero efectivamente fue porque llegaron a un punto crítico de que los fondos estaban invertidos en inmobiliarios, es decir, llámese hasta urbanizaciones, casas residenciales, y la gente lo que le podían decir es: su inversión está en esta calle, y la persona decía, pero yo necesito dinero para vivir. Bueno, realmente ese balance, bueno, diría no balance, porque igual equilibrios, aquí es muy difícil hablar de balances y equilibrios, pero sí hay que buscar esa armonización entre las necesidades vitales, porque la persona realmente, normalmente, aunque digamos el régimen del magisterio y los regímenes especiales, generalmente la edad de jubilación era relativamente personas jóvenes, es decir, de 45, 50, 55 años, versus en otros regímenes de otros países a los 65 años de edad. A esas edades se necesita mayor inversión, muchas veces en salud, mayor inversión en otras necesidades que durante la vida joven no se tienen. Entonces hay que garantizarse que efectivamente la persona pueda recibir los recursos, al menos para esas necesidades. Entonces yo creo que como Escuela de Administración, esta es una temática y proyectos de ley que están en la Asamblea que nos dan la oportunidad de reflexionar, de pasar un poco más allá. En realidad esta visita que tenemos hoy de don José Antonio es por la investigación que están realizando en la cátedra y el programa La Carrera de Cooperativas, pero es importante que tengamos esa serie de cuestionamientos, de posibilidades, inclusive de participar en los debates que a veces se dan en la Asamblea. Son temas de interés nacional, porque igual, bueno, obviamente don José Antonio conoce mi sesgo hacia Hacienda. Cuando hablamos de financiar por el sector público, estamos hablando de la tributación general. Y también nos atañe a todos. Yo estoy pagando las pensiones del Magisterio Nacional, no voy por el régimen del Magisterio Nacional, pero eso estoy pagando. ¿Soy solidaria con el resto de las personas? Sí. Pero deberíamos igual, en algún momento alguna gente me decía, deberíamos poder elegir si mis impuestos van para eso o van para otra cosa. Pero es una decisión, es decir, son opciones, son cuestionamientos, reflexiones, que como academia es importante que las tengamos y también que apoyemos a las iniciativas que están en la Asamblea Legislativa en este momento. Así que bueno, darles las gracias a ustedes, a quienes nos siguen en Onda UNED, y reiterarles la invitación para que siempre los miércoles de cada mes, segundo o tercer miércoles de cada mes, nos acompañen en el café académico que realizamos aquí en la escuela. Muchas gracias y buenas tardes.